Perfecto. Vamos a la diapositiva primera, a la anterior. Wilson, la anterior. Esta, exacto. Decimos que, bueno, que lo que vamos a plantear es estos aprendizajes, estos retos, sobre todo con una clave no solo de este tiempo de confinamiento, sino también lo que va a venir, lo que viene después, ¿no? Lo que quizá ha venido para cambiar siempre, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva? Entonces, estos son los temas que vamos a tratar, no con este orden exactamente, sino estos son los temas sobre los que vamos, los que me propusieron ustedes y sobre lo que yo voy a lanzar algunas reflexiones, tampoco exactamente en este orden, sino son temas que van interrelacionados, ¿no? Y espero que sirvan. Miren, esta fotografía que en el fondo es una fotografía que tomé de su ciudad, camino del aeropuerto, cuando fui en septiembre, ¿no? O sea que en el fondo ese es nuestro objetivo, ¿no? Una educación que esté, unos temas que vamos a abordar, que estén al servicio de la ciudad. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Fíjense, lo primero que vamos un poco como a insistir, que seguramente lo sabemos, pero como a repetirlo. Nosotros no estamos haciendo una educación virtual, una educación online, como resultado de una gran preparación, de un proceso de reflexión, de haber preparado, incluso habiéndonos preparado como profesores, sino que en realidad estamos haciendo un aprendizaje remoto de emergencia. Esta cita que les pongo es una reflexión muy interesante. La referencia también la pueden encontrar en un comentario que puse en mi blog, que es la diferencia entre el aprendizaje remoto de emergencia y el aprendizaje online. Nosotros, ustedes, todas las escuelas del mundo, además que nos estamos encontrando en esta situación, no estamos exactamente haciendo un aprendizaje online. Estamos respondiendo de manera sobrevenida, urgente, como una emergencia, a una situación dada. Lo digo porque no es lo mismo pensar cómo tiene que ser el aprendizaje online en una situación de futuro normal que podamos preparar, que la respuesta que estamos dando ahora, ¿no? Eso es importante. Me dicen Wilson, que las diapositivas se ven pequeñas. A lo mejor si tú las pones en tu ordenador en pantalla completa, no lo sé. Sí, yo los tengo en pantalla completa. Puede ser porque Bueno, las configuraciones de entonces pantalla tiene sean que ser, diferentes. eso es, tiene que ser la pantalla de las personas. Vale, perfecto. ¿Podemos pasar de pantalla entonces? Hay de diapositiva, perdón. Primera idea entonces muy importante, ¿no? En la preparación de este seminario, de este webinar, también dar algunas observaciones, así como de primera mano, de lo que les ha ido pasando a ustedes, ¿no? Entonces, algo que ustedes han comprobado, ¿no? No se puede pasar exactamente la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia. No es un corta y pega. O sea que seguramente a ustedes les pasó, como les ha pasado a muchas escuelas, que los primeros días en realidad pues repitieron el horario escolar, un profesor detrás de otro, como si fuera la misma estructura, la misma organización, la misma propuesta de aprendizaje en la enseñanza presencial. ¿Por qué no es lo mismo? Primero, porque los alumnos están confinados. Segundo, porque ustedes también lo están. Es decir, porque hay otras circunstancias personales, psicológicas, que tienen que ver pues con la misma vivienda donde están los alumnos, con las mismas relaciones familiares, con los recursos incluso tecnológicos que pueden disponer los alumnos. O sea que yo no puedo hacer un corta y pega. Incluso cuando yo he estado preparando en años anteriores pasar cursos de la formación profesional a la formación online, y lo primero que te dicen cuando empiezas es:
tienes que olvidarte de el sistema, el método, la estructura, la organización presencial. Tienes que centrarte en los objetivos de aprendizaje, pero no puedes repetir las cosas, hacerlas de la misma manera, ¿no? Pues menos aún cuando es una situación, como decíamos, sobrevenida, de emergencia. En realidad el planteamiento es, atención, en este periodo de confinamiento, ¿qué tenemos que hacer y qué podemos hacer, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, en realidad este es nuestro objetivo. Fíjense, este es el objetivo de la enseñanza presencial y es el objetivo de una enseñanza remota de emergencia. Es el mismo. El objetivo es el mismo. Lo que vamos a insistir es que no son lo mismo los medios, las prioridades, el ritmo e incluso las cosas que podemos llegar a hacer. O sea que si yo pongo que si mi objetivo claro es la centralidad del alumno, que el alumno sea protagonista de ese aprendizaje, eso que en los últimos años en la escuela hemos ido trabajando tanto, cómo podemos hacer las cosas para que los alumnos realmente sean sujetos del aprendizaje, ¿con qué objetivos? ¿Con qué elementos también? En primer lugar, que conseguir una mayor autonomía del alumno, es decir, que sea más propietario de los procesos de aprendizaje, también de los procesos de evaluación, que cuando hablamos de que adquiera unos hábitos, esos hábitos al final sean casi mecánicos, no los tenga que pensar mucho, ¿no? Fíjense, les voy a poner un pequeño ejemplo que este ensayista israelí, Harari, el autor de Sapiens y del Homo Deus, que se ha hecho ahora muy conocido, una persona muy interesante, ¿no? Decía, lavarse las manos, algo que en la campaña contra el coronavirus se ha insistido mucho, pero lavarse las manos es un hábito que prácticamente está incorporado a nuestra vida diaria. Lavarse las manos hasta principios del siglo XX no fue un hábito en las personas. Las personas no se lavaban las manos. Es más, recuerden que algunos de los avances de la medicina más espectaculares vinieron precisamente solo porque los médicos se lavaran las manos. Los médicos, ya no decimos las personas ordinarias, es que los médicos no se lavaban las manos cuando hacían intervenciones quirúrgicas. Entonces, en el fondo nosotros pensamos, ¿cuáles son los hábitos parecidos en educación a lavarse las manos? ¿Cuáles son esos hábitos, no? Eso tiene que ver con la autonomía. No nos lavamos las manos por obligación, sino es un gesto mecánico ya, ¿no? Es de nuestra propia autonomía, de nuestra concepción de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por otro lado, siempre es importante el acompañamiento, pero en estos momentos el acompañamiento es esencial, porque lo que estamos viviendo es una situación psicológica de encierro, de confinamiento. Yo sé que en Bucaramanga, que en Colombia las medidas no son tan estrictas como en España, pero en general las personas están confinadas, aunque puedan salir más o menos con un poquito más de libertad, pero quiere decir que están sometidas a una presión psicológica que tiene que ver con el otro lado del esquema que les propongo, que tiene que ver con las interrelaciones, que en el aula, en la escuela son muy importantes, porque a la escuela vamos a socializarnos, pero que estamos descubriendo, seguro que ustedes han descubierto, que en este periodo de conexión y de relación tecnológica también hay muchas interrelaciones. Incluso en muchas escuelas se están descubriendo nuevas interrelaciones, de grupales, individuales, entre alumnos, entre profesor y alumno, etc. En esa centralidad hay otros dos elementos clave, que es cómo lo tenemos que hacer, metodologías, luego hablaremos un poco de metodologías que tenemos que hacer, cuál es la manera, cuál es la propuesta de aprendizaje para estos momentos, y luego fíjense que yo no he querido poner evaluación, sino que he querido poner retroalimentación. La retroalimentación tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el feedback, tiene que ver con el retorno que nosotros hacemos
a los alumnos en su aprendizaje, pero también con el retorno que a veces se hacen entre los alumnos, con el retorno que en este caso las propias familias también hacen en estas circunstancias. En este caso, precisamente, todos estos elementos que están tan interrelacionados adquieren una importancia central respecto a, lo primero de todo, preocuparse por cómo están los alumnos, cómo se encuentran, cómo están, ¿no? Cuál es su situación anímica. Fíjense, en España cada día hay muchísimos miles de muertos. O sea que el gobierno calcula, en Barcelona, por ejemplo, es una cifra que se maneja por las autoridades, calcula que cuando los alumnos vuelvan a la escuela, un 30% habrá perdido un familiar directo. Un abuelo, una abuela, un tío, un familiar, el 30% de los alumnos de la clase. Y el otro 70% habrá visto perder un familiar indirecto, o el vecino, o el amigo, o el abuelo de mi amigo. Es decir, que en estos momentos la mirada, el pensamiento, está en cómo puedo comprender esta situación. ¿Cómo puede ser que además personas que han dado toda su vida por su familia, cuando llegue la edad avanzada, cuando tienen 80, 90 años, 70 y pico, pues resulta que no pueden ni despedirse de sus familiares directos, parece como que están abandonados, ¿no? Ahí hay toda una situación psicológica que hay que trabajar en la escuela. Ustedes, afortunadamente, por ahora, tienen una cifra mucho más baja de fallecidos. Ojalá que todo lo que están haciendo sirva precisamente para evitar esas muertes. Pero todo y así, esos alumnos que ustedes tienen volverán con la situación, con la experiencia vivida del confinamiento. Entonces, claro, ¿qué metodologías, qué retroalimentación, qué evaluación, qué contenidos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Wilson, por Sí, favor. claro que sí. Pepe, perdón un ¿Qué? momento, le voy a pedir un favor a ti y a los demás. Es que en algunos momentos voy a minimizar la presentación para darle entrada a algunos que necesitan autorización. Entonces, para que no interrumpas ni nada, sino que continúes y Ah, rápidamente hago yo eso. muy bien. ¿Listo? Bueno, Perfecto, perfecto. Comprendido. Muy bien. O sea que vamos como recogiendo un poquito a masa, como si estuviéramos haciendo una masa, con harina, con trigo, con agua, ¿no? Primero de todo, aceptar la excepcionalidad. Aceptar que no estamos en una situación normal. Segunda idea, muy importante, no vamos a poder hacer lo mismo que estábamos haciendo presencialmente. Pero la parte positiva, hacer algo es mejor que no hacer nada. No lo quiero decir en un sentido de minimizar o de rebajar la exigencia o los aprendizajes, pero sí la cantidad de ellos. Nos debemos concentrar en unos cuantos. Nos debemos concentrar en conseguir que ahora, en estas circunstancias, aceptar que va a haber una cierta reducción en la cantidad de contenido. Y entonces tenemos que aprovechar, en cambio, mucho más la adquisición de algunas competencias, así como aprovecharlo para reflexionar sobre lo que está pasando, lo que me está ocurriendo, no en un sentido psicológico, sino en un sentido de aprendizaje vital. De recursos, de herramientas que yo utilizo para afrontar pues la situación y también el aprendizaje, como ahora veremos enseguida. O sea que una idea, fíjense, importante es hacer menos y de forma distinta. Hacer menos no quiere decir rebajar la calidad. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de cantidad. De cantidad. Es como si ustedes, fíjense, cuando una persona se somete a una dieta alimenticia,
intenta que la calidad sea la misma. Lo que hace es rebajar la cantidad. Cuando en el fondo estamos en un momento de una dieta de cantidad de información y de cantidad de contenidos. Porque hay otra cosa que ha ocupado el espacio de preocupación de los alumnos, también de los profesores, que es la situación de confinamiento. Fíjense que también, seguro que para muchos de ustedes que me están escuchando ahora, su situación de confinamiento también está sometida a determinadas presiones. Las relaciones que tienen en su ámbito familiar, el tipo de vivienda donde estén, si tienen que cuidar de personas mayores, si tienen hijos pequeños. No se puede trabajar como profesor desde casa con hijos pequeños rondando por la casa o con una persona mayor que depende de mi cuidado, como cuando yo me voy a la escuela. Cuando me voy a la escuela, me alejo, me voy y otra persona cuida a mis padres. Pero si estoy viviendo con mis padres, no puedo seguir exactamente haciendo lo mismo, ¿no? O sea que aquí en España también ha pasado que se ha extremado la tensión, el estrés de algunos profesores porque se les obliga a hacer la misma jornada en el mismo horario cuando en realidad en casa tienen que atender otras situaciones, ¿no? ¿Podemos avanzar la diapositiva? O sea que la tecnología nos está dando una solución. En España, por ejemplo, las personas se han sorprendido de que la circulación de datos haya aguantado el espectacular aumento que han tenido las redes, ¿no? Ha aguantado, tecnológicamente ha aguantado. Eso quiere decir que la tecnología no es exactamente el problema. Es verdad que hay muchos hogares, hay muchas casas con familias vulnerables que no disponen de la tecnología adecuada para conectar bien con la escuela. Bueno, pues eso hay que atenderlo porque yo no puedo seguir avanzando igual que dando por descontado que los alumnos pueden acceder de la misma manera. No sé ustedes, en su caso, cómo se encuentran, ¿no? Por eso es importante pensar, la tecnología no es la escuela. Primera idea. Y entonces no nos podemos agobiar, no nos podemos estresar haciendo un seguimiento continuo del trabajo online, porque eso nos va a dar jornadas laborables de 6 de la mañana a 12 de la noche. Nos va a dar jornadas laborables inviables. No hay que obsesionarse con hacer un seguimiento continuo. Hay que hacer un seguimiento de calidad. Es un poco como a veces se dice, ¿no? Cuando una persona está mucho tiempo fuera de su casa y ve a sus hijos con más dificultad, lo que siempre dicen los psicólogos es, lo importante es la calidad del tiempo que tú estás dedicando a la relación con tus hijos, con tu pareja. Lo importante es la calidad del tiempo. Aquí podríamos decir, en la escuela lo importante es la calidad de la relación, la calidad que yo vaya a establecer, habiendo aceptado que no podrá ser, en cuanto a tiempo, en cuanto a cantidad, lo mismo que en la escuela presencial. Segunda idea muy importante. Los alumnos, los jóvenes, están aprendiendo mucho, mucho más de lo que nosotros ahora nos damos cuenta. Porque están aprendiendo mucho de las relaciones familiares, de cómo funciona una casa, porque están todo el día allí. Están aprendiendo mucho sobre el reparto de tareas cuando hay padre y madre, ¿no? Cuando hay a lo mejor solo madre, pues están también tomando más conciencia de lo que significa. También están aprendiendo de este aislamiento físico de sus amigos, pero cercanía tecnológica. O sea que tenemos que dar espacio al trabajo autónomo de los alumnos y también al trabajo colaborativo. Miren, no lo podrán controlar todo. Es mejor establecer una cierta confianza, proponiendo trabajos en grupo, colaborativos, de exploración, y que podamos ir de vez en cuando, sabiendo qué están haciendo, qué van aprendiendo, a intentar controlarlo todo. Y además con esta unidireccionalidad. Un profesor, un alumno. Es inviable y no tenemos además ese tiempo. Demos ahora mucho más valor al trabajo en grupo, al aprendizaje entre iguales,
a que compartan contenidos, a que discutan ideas, y tengamos también confianza en ese espacio de aprendizaje que todos los alumnos, ustedes ya saben que no tienen los mismos ritmos ni aprenden a la misma velocidad, ¿no? Los profesores no, y las profesoras no podemos ni debemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo, sobre todo en un planteamiento que venimos de la escuela presencial, en que es un profesor, un grupo, sino que tenemos que empezar a pensar en cómo trabajar mucho más un grupo de profesores, a lo mejor 2 o 3 juntos, con un grupo aunque sea más grande, aunque sea de 100 o 120 alumnos, pero trabajando juntos los profesores, porque de esta manera podemos abordar mejor la situación. ¿Podemos pasar de diapositiva? Sí, ya Por permíteme un eso, momento. sí. Por eso, fíjense que uno de los elementos que ha introducido con mayor potencia la situación que estamos viviendo es las dos realidades. La realidad de lo sincrónico y la realidad de lo asincrónico. La sincronía y la asincronía. Pero si yo lo que pretendo es trasladar de manera literal lo que hago en la escuela presencial a la escuela a distancia, me encuentro solo con una pretensión asincrónica, todos haciéndolo, todos al mismo tiempo. Cuando en las casas eso es imposible, porque incluso seguro que a ustedes les está pasando con su pareja, si es que viven en pareja, que a lo mejor se tienen que repartir el tiempo de uso del dispositivo digital. O si se ponen todos a conectarse, todo va más lento. O sea que los profesores no podemos partir de la idea de que todos los niños se van a conectar al mismo tiempo que nosotros y todos trabajando. Tenemos que aprovechar mucho más lo asincrónico. Y lo asincrónico tiene que ver con la confianza, con la autonomía, con el trabajo colaborativo de grupos que vayan haciendo y que yo pueda ir controlando, no todos al mismo tiempo, sino además, por algunos comentarios, además que están saliendo en el chat, ustedes están viviendo, es decir, todos los seres humanos estamos viviendo la misma situación. Todos, Colombia, España, Corea y Estados Unidos. Todos están, porque las situaciones se están repitiendo de manera realmente notable. Esta idea de pensar en lo sincrónico y lo asincrónico, a partir de lo que voy a explicar ahora a continuación, es muy importante que podamos explorarla, porque aquí no hay soluciones mágicas, sino también hay soluciones que tienen que ver con la propuesta que los profesores podamos hacer, ¿no? Si no me he explicado bien, lo sincrónico es lo que ocurre al mismo tiempo, lo que sucede de manera en el mismo tiempo, no necesariamente en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo, y lo asincrónico es lo que se da en tiempos diferentes. Yo le pongo a unos alumnos una tarea y hay uno que lo hace de 5 a 6, otro lo hace de 7 a 8 y otro de 9 a 10. Pero si yo pretendo en la clase repetir el horario igual que en la escuela presencial, estoy pretendiendo que todos hagan lo mismo que yo pretendo de 10 a 11. Y a lo mejor de 10 a 11 el padre tiene una reunión de no sé qué, la madre tiene que atender y no digamos ya, como ustedes también sugerían, el caso de los maestros y maestras que además son profesores, ¿no? Vamos a pasar de diapositiva. Y entonces las metodologías que ahora de alguna manera debemos impulsar con más fuerza, ¿no? Pues el peer-to-peer, ¿no? El aprendizaje entre iguales. El aprendizaje entre iguales. Tenemos que confiar que algunos de los alumnos que puedan tener incluso más dificultades les va a poder ayudar mejor o más otro compañero al que le podemos encargar la tarea, no como una tarea como si él fuera el profesor, sino una tarea en la que trabajando juntos los dos por un reto, los dos se puedan ayudar mutuamente.
No me refiero a pensar que haya alumnos que hagan de profesor particular de otros, sino que poniendo un reto, un trabajo de exploración colaborativo, pues se ayuden entre ellos. El fondo, fíjense, de los 4 cuadrados que yo les propongo, entre iguales, colaborativo, el de exploración, deberían ser los más abundantes. Y el magistral, que va a ser importante para dar unas indicaciones, para situar un tema, fíjense, al mismo tiempo que ustedes están haciendo una clase por internet, por la plataforma que utilicen, ustedes la pueden grabar. Y hacen el mismo esfuerzo. No hace falta que busquen mucha calidad de la grabación. Lo que sí es importante es que no sea una clase magistral muy larga, 15, 20 minutos, para un tema concreto. Fíjense, acuérdense lo que les he dicho antes, hacer menos, pero con la misma calidad. Y esa misma clase, ustedes se la ponen a los alumnos en su plataforma y ellos pueden verla cuantas veces lo necesiten. Claro que a lo mejor ustedes pueden pensar, ostras, me están grabando. Es una grabación de... Miren, yo creo que es inevitable y vamos incluso en un futuro, vamos a que los profesores grabemos clases, pequeñas intervenciones, que los alumnos verán tantas veces como quieran y cuando puedan, porque además encima tendrá la virtud de que pueden pararnos, volver hacia atrás. Es decir, un momento, es que no lo he entendido bien. En la clase nosotros no podemos parar. Le decimos, bueno, luego te lo explico. Pero aquí él puede parar, volver a escuchar, etc. Pero fíjense que en este cuadro, en el fondo lo que yo les propongo es, con los principios que les decía antes, lo importante es vamos a priorizar las tareas más colaborativas, mayor de aprendizaje entre iguales, en grupos pequeños de alumnos, sin obsesionarnos con ese control. ¿Podemos pasar de diapositiva? Entonces, si tenemos claros todos los elementos anteriores, entonces es cuando sabremos para qué voy a utilizar estas herramientas tecnológicas. Fíjense, lo importante no es que me digan, bueno, en el Classroom, en el Google Classroom tú puedes reproducir una clase, pero si es para hacer lo mismo que en la clase presencial, no, es para otra cosa. Si yo quiero que ellos colaboren y que creen un espacio de aula, les pediré que ellos creen su clase, su Classroom, que lo creen como su espacio virtual y que allí puedan colaborar, trabajar, ir anotando lo que van aprendiendo, porque si no, como alguna persona también en el chat va señalando, vamos a volvernos todos locos. Nos vamos a volver locos completamente. Locos de estrés, locos porque vamos a tener, fíjense, muchas herramientas tecnológicas, pero exactamente no sabemos para qué las estamos utilizando. En los primeros días, muchos gobiernos se lanzaron a decir, aquí lo tenéis todo. Algunas empresas tecnológicas también, aquí lo tenéis todo. Pero a un profesor tenerlo todo no le vale. Un poeta español decía, el problema que tenemos a veces es que no sabemos para qué tenemos agua, pero no sabemos para qué sirve la sed. Es decir, si yo no sé para qué la quiero, me encuentro con una aluvión de contenidos en las webs, de plataformas, de aplicativos. No, miren, sencillo, con objetivo claro. En estos momentos, acompañamiento, primero personal, interesarse por ellos. En segundo, rebajar el número de información y de contenidos que pretendo y en cambio priorizar esa experiencia de trabajo colaborativo, de aprendizaje entre iguales, etc. Podemos pasar de diapositiva y fíjense, una tarea importantísima es ayuden a las familias a clarificar lo que ustedes esperan de ellas respecto al aprendizaje
respecto al apoyo a sus hijos. En España yo conozco muchas familias que han creado grupos de WhatsApp para aclararse de las indicaciones que los profesores les dan a sus hijos, de las tareas que les dan. O sea, grupos de madres y de padres para aclararse de lo que el profesor dice. Fíjense el absurdo y la locura que esto supone. En cambio, si yo lo que pretendo son objetivos, entre comillas, pues cuando digo más sencillos, no digo más simples, ¿eh? Quiero decir, hacer menos y hacerlo de calidad. Pues entonces lo que ocurre es que también tengo que a lo mejor dar unas orientaciones. Mira a la familia, mira, ¿sabéis? Yo no pretendo que hagáis los deberes de vuestros hijos. Lo que a lo mejor pretendo es que cuando esté explorando por internet, si tiene alguna duda de cómo se utiliza un explorador, pues vosotros le ayudéis, no que le resolváis el tema. ¿Eh? Y que las tareas, porque si no, piensen que las tareas que esperamos que las familias hagan han de ser pocas porque ellas también están confinadas, estresadas y muchas de ellas incluso temerosas de perder a un familiar, de perder el trabajo, el futuro. Pasamos de diapositiva. Desde el punto de la actividad suya, de la actividad que ustedes están llevando a cabo como equipo de profesores, es muy importante que al mismo tiempo que ustedes atienden a los alumnos y están organizando el aprendizaje, busquen espacios, o sea, rebajen, como les decía antes, rebajen la actividad, esta frenética de cara a los alumnos, de encargos, de control de tarea, y busquen espacios como el que están haciendo, como el que estamos teniendo ahora, de reflexión sobre lo que está ocurriendo y de aprendizaje. También es bueno que ustedes lo hagan en pequeños grupos que compartan una especie de cuaderno de bitácora de lo que está pasando, porque de lo que ustedes aprendan ahora dependerá precisamente la solución que le den al futuro de la escuela. Lo que ustedes ahora, no lo que hagan, sino lo que aprendan, que es muy diferente. A veces hacemos cosas, pero nos pasan cosas, pero no aprendemos de ellas. Esto es muy natural y a veces lo vemos en los alumnos claramente. Decimos, es que no aprende. A veces también, desgraciadamente, lo vemos en muchos adultos. A este siempre le pasa lo mismo. Nunca aprende. Bueno, pues es muy importante que como profesores busquemos espacios en que compartamos los aprendizajes que estamos teniendo tranquilamente y que confiemos en los alumnos en su proceso de aprendizaje. Por eso, la siguiente diapositiva, por favor, Wilson, la siguiente. Por eso, ahora, cuando pensamos en equipos de trabajo de profesores, fíjense, yo les diría, repartan de manera equitativa el tiempo entre estas tres casillas. Fíjense lo que les estoy diciendo, que a lo mejor alguno de ellos dice, es imposible esto. De manera equitativa entre el trabajo cotidiano, el tiempo de reflexión y el tiempo de la estrategia. El trabajo cotidiano les saldrá mucho mejor si ustedes guardan espacios para reflexionar y para establecer estrategias. Estrategias entre ustedes, con las familias, con los alumnos, estrategia de cómo voy a conseguir que pase lo que yo quiero que pase, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy como quiero de que haya espacio para el diálogo después, estoy acabando, ¿eh? Me quedan 3 diapositivas que voy a intentar pasar rápidamente. Pensando en el futuro próximo, la idea que nos tenemos que hacer es que vamos a un entorno, a un contexto mixto. Cuando quiero decir mixto me refiero a contexto en donde vamos a ir mezclando aprendizaje presencial con aprendizaje online. Pero incluso cuando los alumnos vayan a la escuela, vamos a ir descubriendo que muchas cosas se pueden aprender y se pueden hacer sin necesidad de estar físicamente en la escuela o delante de un profesor. O sea que seguramente van a crecer mucho
los espacios colaborativos en las escuelas donde los alumnos estén trabajando, explorando con alguna persona adulta que va pues mirando, ¿no? De alguna manera teniendo cuidado de la situación, pero sin necesidad de estar dando esa clase permanente, ¿no? Esto nos lleva a una organización más flexible y sobre todo en este tiempo nos debe llevar a un reparto de tareas. Seguro que en una comunidad como la suya, donde en estos momentos veo que hay conectadas unas 80 personas, ¿no? Ustedes lo más inteligente que pueden hacer estratégicamente es, seguro que hay un profesor o una profesora que le gusta mucho buscar pues los debates que están pasando, nuevas oportunidades, propuestas, metodologías. Bueno, pues encárguenlo a esta persona, pero no para que se lo quede ella, sino y no para aplicarla al día siguiente, sino para que en una de estas reuniones de reflexión haya personas que puedan aportar conocimiento desde perspectivas y desde capacidades diferentes. O sea, no vamos a salir del futuro sin trabajar en equipo. Esto lo habíamos dicho 25.000 millones de veces, pero como la escuela presencial seguía funcionando igual, no nos lo creíamos. Tampoco nos creíamos que podía venir una pandemia como esta, y esto ojalá nos lleve a pensar que este trabajo en equipo, este reparto de tareas, porque va a ser la única manera posible de salir de una situación como esta, pero es que además no queremos volver al pasado de muchas cosas, queremos dar un salto en la forma, en la metodología, en la manera de abordar la escuela. Y vamos a la siguiente diapositiva. Es un esquema, no se preocupen si no la ven bien, no se preocupen si no ven bien. La siguiente, Wilson. No, la siguiente. Esta ya hemos comentado. Esta. No se preocupe si no lo pueden leer bien, porque además como ahora el rector ya tiene la presentación, sí que le rogaría al rector que la pase a PDF y la puede repartir entre todos los profesores, pasando la PDF, por favor. Fíjense que lo que viene más inmediato es el Blended Learning. Y el Blended Learning es simplemente la propuesta mixta de enseñanza presencial con elementos de enseñanza online. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder repetir el esquema que les decía un poquito antes, cuando les hablaba de autonomía, de personalización, de acompañamiento, de metodologías colaborativas, de ritmos de aprendizaje. A eso el Blended Learning nos va a ayudar mucho. Esto es lo que viene. Y a partir de ahí sería interesante que ustedes pudieran irlo trabajando, ¿no? Puedes pasar de diapositiva, Wilson, y ahora recordando, esta es una imagen que tomé en septiembre cuando vine con un grupo de sus alumnos, podemos, si les parece bien, empezar el diálogo. Wilson, no sé cómo quieres el diálogo, lo digo porque he visto que las personas han ido haciendo algún comentario, entonces no sé si tú mismo quieres moderarlo o si quieren, lo que podríamos hacer es a partir de ahora no den los comentarios por hechos. Si quieren formular alguna pregunta o alguna cuestión, yo las puedo ir viendo en el chat y las voy contestando. Listo. Yo quisiera, pues, si alguien quiere intervenir, pues, como hemos hecho en las reuniones anteriores. También, por supuesto. Por supuesto. Que nos comentaran y vamos dando la palabra para que puedan intervenir. Lo que sí que sería muy importante es que fueran intervenciones muy cortas. Cortas y concretas. Muy cortas, exacto, para que nos dé tiempo de escuchar varias y luego de poder contestar a ellas. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, no sé quién quiera una pregunta. Perdón. No veo quién desea de pronto generar una pregunta, un comentario.
Me parece que están tímidos o hablaron tanto por el chat No, que quedaron sin preguntas. si quieren, yo puedo ir yendo hacia arriba el chat y, Perdón, y ahora planteo algunas. Aquí hay perdón, una perdón, muy... si hay una ¿Sí? pregunta acá. Sí, Ah, entonces vale, vamos vale. a abrirle a Edgar, por favor. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Pepe. Muchas gracias por esta intervención muy interesante. Bueno, yo todos nosotros hemos vivido ya, vamos, semana y media, que antecede a esta semana y media un trabajo muy fuerte para poder prepararnos para esto que usted dijo muy cierto. Hubo una emergencia, empezar a hacer unas clases de emergencia, más no preparados para una formación realmente 100% virtual, como es considerada. La pregunta mía tiene que ver con cómo hacer o qué estrategias usted ha visto y usted tiene en su conocimiento que nos puedan como indicar para estos chicos que están offline, que de pronto porque en sus casas no hay computadores, no sirve el internet, se les cae mucho, están por allá confinados en fincas. ¿Qué hacer, doctor Pepe? Eh, si les parece, perdón, sí, si les parece, podemos recoger 3 intervenciones y yo luego contesto. Perfecto. Entonces, no sé si Muchas gracias, Edgar, por la brevedad y la concreción. pues si quiere esto, Pepe, había unas dos, tres preguntas en el chat, entonces si quiere aprovechemos la de Edgar más las que están ahí en el chat para ir avanzando mientras hay otra persona que se anima a preguntar. Vale, perfecto. Pues puedo relacionar la intervención de Edgar con las últimas que leo en el chat, que tienen que ver bueno, con una pregunta sobre bajar la cantidad, contenidos, actividades, cómo manejar la cultura en nuestros colegios y también esta observación que la pandemia nos debía enseñar que no se van a cumplir los objetivos que teníamos previstos cuando empezó el curso, pero que están aprendiendo de pronto otras cosas, ¿no? Voy a empezar primero con este tema de lo de offline. Sí, sí, efectivamente, eso responde a la idea de tengo que responder al contexto que tengo, ¿no? Si yo pretendo que los alumnos me sigan las clases online o a distancia de la misma manera que me las seguían presencialmente, que si un alumno no tiene una buena conectividad, es como si un alumno no fuera a clase. Es la misma situación que me encontraba antes con un alumno que no va a clase. Por eso, la propuesta en el fondo que debemos hacer es que suba el nivel de trabajo autónomo. Es decir, en el fondo, si yo le propongo a un grupo de unos 4 o 5 alumnos, les propongo un proyecto, unos retos, que exploren unos contenidos, que busquen una información, en el fondo, estos alumnos, en el momento que puedan, se adaptarán a la conexión que tengan alumnos con más dificultades. Normalmente un teléfono móvil siempre es mucho más fácil que una conexión a Internet o allí es, oye, mira, no tengo teléfono móvil, pero tengo manera de hacerte llegar normalmente a través de una llamada, pues mira, el encargo, lo que estamos haciendo. Lo que es importante es que nadie se encuentre solo, que nadie se encuentre solo. También podemos decidir que en una situación que nos podamos encontrar muy dramática, es decir, que tengamos un alumno sin casi ninguna conexión, no puede acceder ni con el teléfono móvil. No sé si realmente nos podemos encontrar con una situación parecida, ¿no? Entonces, a estos alumnos tendremos que darles una solución muy específica. Yo supongo que no serán los más, sino que será una situación más excepcional. Lo que serán los más, eso seguro, es los que tendrán dificultades de calidad en la conexión. Es decir, que el profesor cuando está dando una clase no lo oigo bien, ahora mi padre también está conectado y Entonces, claro, para ese alumno, el hecho de que un profesor haya podido grabar una explicación, un contexto, una tarea y el alumno la pueda ver cuando quiera,
le rebaja el nivel de dificultad de... Es decir, en el fondo, fíjense, la de educación a distancia tiene que ser asincrónica por definición. Asincrónica. No puede estar dependiendo. Ahora nosotros estamos dependiendo de la calidad de la conexión. Si alguna persona de ustedes tiene una mala calidad, pues se pierde la sesión. Pero como ustedes la están grabando, luego la puede recuperar. Se habrá perdido el momento sincrónico de a lo mejor incluso hacer una pregunta, pero no se habrá perdido la reflexión completa. El planteamiento que tenemos que hacernos es hacia un tipo de tareas que se puedan hacer offline, en donde la tecnología es importante, pero no es tan decisiva, ¿no? Había estas otras preguntas que tenían Sí. que ver con, a ver un momento, porque la he leído antes, que decía cómo podemos manejar la cultura en nuestros colegios. Miren, la cultura, por definición, es lo más lento de cambiar. La cultura y los marcos mentales es lo más difícil de cambiar. Pero esta pandemia nos ha hecho ver cosas que jamás pensábamos que veríamos. A mí, no sé, aquí hay muchas personas jóvenes, algunos que sean de mi edad, no sé si se acuerdan de aquella película Blade Runner, que decía el protagonista: vengo de un mundo donde he visto cosas que vosotros jamás podríais imaginar, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos viviendo esto. Y esto sí que muchas veces favorece el cambio cultural. La cultura, en el fondo, para entendernos, es no enfrentándose con las ideas de las personas, sino, a ver si lo puedo explicar, sino situándonos como un espejo delante de las ideas, de las concepciones, intentando responder con la estrategia del metaaprendizaje. Pero lo que ha ocurrido, ¿por qué crees que ha ocurrido? ¿Cómo crees que puedes resolverlo? Somos las personas que tenemos que construir nuestra idea. Si ustedes, por ejemplo, han empezado dando muchas horas de clase virtual a distancia y poniendo muchos deberes, seguramente habrán tenido un rebote de las familias muy alto. Habrán tenido llamadas, habrán tenido quejas. Es verdad que a lo mejor podrían tener una llamada de una familia que dice: ¿es que no hacéis nada? Como queriendo traducir en horas en cantidad lo que está pagando por la escolarización, ¿no? Ustedes no duden de que su valor como escuela, el valor que pueden aportar, es el valor de un acompañamiento y de abrir otras maneras de aprender que tienen que ver con las metodologías que les mencionaba. O sea que las herramientas más importantes, las más idóneas, son aquellas que tienen que ver con la colaboración, con la exploración y con la retroalimentación personalizada, que no tiene que ver con la obsesión por controlarlo todo. Estamos en un... Fíjense que hay una cosa importante. Nuestros alumnos, que son jóvenes, que manejan la tecnología desde que nacieron casi, son hábiles en los juegos digitales, son hábiles manejando el teléfono para determinados niveles de conectividad, de socialización, pero no son hábiles utilizando la tecnología como instrumento de aprendizaje. Para eso no saben hacer eso. Nunca lo han hecho. Y en ese sentido la tecnología no es tan intuitiva. O sea que lo que ustedes pueden invertir tiempo ahora es precisamente en enseñarles cómo usar la tecnología educativa, para entendernos. Cuando digo educativa me refiero pues esa tecnología que requiere una cierta organización típicamente académica, ¿no? Lo que exploro lo voy subiendo a algún sitio, lo voy ordenando, cuando exploro cómo puedo comprobar la veracidad de la fuente, para qué sirve un chat, para qué sirve un espacio audiovisual, para qué no sirve, incluso cómo puedo utilizar pero el vídeo como elemento de poder aprender cuando yo quiera, ¿no? Pero lo que es importante es que entonces ustedes utilicen esas herramientas para esa finalidad.
Pepe, perdón, hay tres intervenciones que por Adelante. voz. Entonces, vamos en orden, por favor, apenas finalice, sigue el otro. Entonces, va primero Nubia, luego Carlos y luego Karen. Por favor, los escuchamos. Nubia. Bueno, Nubia como que se quedó, ¿no? Entonces, Carlos, mientras... Ah, ya, Nubia, listo. Ahora sí me... Sí, sí, sí. Ay, qué pena. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación de nuestro rector Wilson y estar con nosotros aquí acompañándonos. Pues la intervención ahorita el doctor me respondió porque yo iba a hacer el comentario que los niños saben mucho de tecnología, pero no lo ellos no lo están aplicando para el aprendizaje. Entonces era eso, pero el doctor, lo que yo iba a decir, me lo contestó toditico. Listo. Entonces, muchas gracias, los saludo. Muchas gracias, Nubia. Carlos, Muchas por favor. gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pepe, ¿cómo está? Mucho gusto. La pregunta que yo quisiera hacer es, bueno, antes había usted mencionado lo de hacer más encuentro asincrónico, ¿cierto? Pero quizás yo quisiera preguntar es con respecto, digamos, entendiendo que en un colegio normalmente los estudiantes tienen alrededor de 21 asignaturas, ¿cómo se podría manejar eso para que el estudiante de pronto no tenga tanta carga? Digamos, si hacemos videos, pues los chicos van a tener mucho más trabajo asincrónico, que quiere decir que tendrían alrededor de 20 videos que tendrían que ver para poder ponerse al día con las actividades que cada docente pues estaría proponiendo en cada asignatura. Y Listo. Ah, perdón, Carlos, siga. sí, y entonces, y la otra parte es cómo podríamos lograr también que los chicos, pues en la medida que hacemos encuentro no sincrónico, los chicos no pierdan de pronto ese compromiso de que pues de todas maneras deben estar trabajando y hacerse más autónomos. Y finalizamos con Karen para que Pepe pueda responder tanto las que hicieron por audio como algunas que están en el chat. Karen, por favor. Aló, buenas tardes para todos. ¿Me escucha? Sí. Hola, doctor, Sí. buenas tardes. Pues yo tengo dos inquietudes que pues quisiera como dejarlas en este momento. Quisiera preguntarle a usted qué opina de la multidisciplinariedad, de la multidisciplina de las asignaturas, si se podría manejar, si usted ve que eso puede ser viable. Quisiera también pedirle un favor, ¿cómo podríamos manejarnos esos, el proceso de evaluación en este momento? No sé cómo lo percibe usted. Me gustaría que me compartiera eso. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, por ahora son esas más las que están en el chat. Bueno, me gustaría también relacionar con una pregunta que estaba en el chat y que yo leí y que luego no contesté, sobre el tema de actividades, contenidos, rebajar. Miren, la idea principal es que no podemos continuar igual. Esta es la idea, este es como el principio de todo, ¿no? No podemos continuar igual. Entonces, alguna persona dice, ostras, pero esto quiere decir que los alumnos, respecto a la cantidad de contenidos, van a saber menos. Sí, significa eso. Significa que ustedes no van a poder dar la misma cantidad, por eso he repetido antes, de información, de contenidos que antes. Y entonces, de alguna manera, ustedes lo que tienen que plantearse es, pues me voy a centrar en los objetivos curriculares. Objetivos que tienen que ver con competencias, con capacidades, que tienen que ver con saber hacer. Fíjense que a mí, cuando me enteré, lo he puesto de ejemplo en varios países, ¿no? Que he dado este tipo de charlas, ¿no? Colombia suspendió las pruebas saber. Colombia las ha aplazado. Yo les anticipo que las próximas pruebas saber no serán iguales que las que tenían hasta ahora. Eso no es demasiado difícil pensar que va a ser así. Solo un gobierno completamente torpe, ciego, sin darse cuenta de todo lo que ha ocurrido, no va a hacer un momento, la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que lo importante en un proceso de aprendizaje
es aprender a desenvolverse, aprender a tener recursos personales de autonomía, de saber buscar, de exploración, de compartir. Esto es lo esencial. Con lo cual hay que bajar esa locura de los currículums enciclopédicos y de las pruebas basadas fundamentalmente en la memoria. O sea que cuando yo les proponía rebajen las actividades o rebajen la información, contenidos entendido como el nivel de información, es céntrense en que aprendan menos cosas, pero mejor. Menos cosas, pero mejor. Cuando digo mejor, me refiero a que cuando ustedes les ponen un examen, ustedes han comprobado que aquel día aquellos alumnos sabían eso. Pero si ustedes les ponen a resolver un problema, por ejemplo, en la línea de lo que son las pruebas de PISA, ¿no?, que son más competenciales, ustedes no pueden garantizar que hay una relación directa entre la cantidad de información que han recibido y la capacidad en resolver problemas. Y luego yo sí que les invitaría a que, dado que la situación es de excepcionalidad, que tiene que ver con la salud, un proyecto relacionado simplemente con el coronavirus, les podría dar un auténtico proyecto multidisciplinar, que tendría que ver con ciencias, que tendría que ver con matemáticas, que tendría que ver con lengua, con comunicación, con relación, con relaciones sociales, que tendría que ver incluso con la propia, con áreas más de tipo de valores humanos, etc. Pero ahora, para eso no lo puede hacer un profesor solo. Por eso mi propuesta está, trabajen en equipos de 3 o 4 profesores. Primero, porque así no se volverán locos. Segundo, porque además, a pesar de lo que les parezca, aunque 3 o 4 profesores tengan 100 y pico alumnos, serán más capaces de atenderlos mejor. Porque lo importante es que nadie quede solo. Fíjense, lo digo Edgar preguntaba sobre offline, ¿no? Si ustedes trabajan juntos, un profesor se puede encargar de garantizar que los alumnos que tengan dificultades de acceso tecnológico, todos van a tener una especie como de propuesta o de orientaciones similares. Pero si cada profesor en cada aula tiene que resolver él solo a los alumnos que no tienen acceso, están multiplicando los problemas. Están multiplicando la tarea, ustedes no están haciendo el problema, pero están multiplicando la tarea. Eso solo se puede resolver trabajando juntos. Entonces, cuando pienso en la evaluación, en la retroalimentación, lo que me tengo que concentrar es en algunos objetivos de aprendizaje. Si yo lo que pretendo es, bueno, mirad, yo lo que pretendo ahora es que un alumno tenga una competencia en que sea capaz de organizar una exploración de información, una argumentación, resolver algunos problemas, pues voy a evaluarlo de eso. Pero claro, me tengo que olvidar de una evaluación centrada en una evaluación memorística. Me tengo que olvidar de esto. Fíjense, en la enseñanza online que se está haciendo en algunas universidades, la ley les obliga a tener exámenes presenciales. Pero las buenas universidades online, el examen presencial no lo necesitan para nada. Porque a base de ir encargando unas tareas, de trabajar en equipo, de grupo, de ir de vez en cuando viendo lo que hacen, teniendo una pequeña entrevista asincrónica con algún alumno, el profesor ya sabe si está aprendiendo. Fíjense, ¿sabe que se lo sabe todo de memoria? No. Es capaz de afirmar, es capaz de certificar que esa competencia la ha adquirido. Ahora, ¿es capaz de saber que todas las cosas de memoria que sabía antes? No. Pero a eso sí que tenemos que renunciar, porque estamos en una situación de emergencia. Yo creo que en el futuro tendremos que renunciar también a otras cosas. Digo renunciar en el sentido de priorizar las competencias por encima de la acumulación de información, pero en una situación de emergencia aún de manera más clara.
Y aquí es donde podemos aprovechar la evaluación entre iguales, la evaluación de alumno a alumno, su propia autoevaluación. Podemos aprovecharla como una herramienta de aprendizaje muy poderosa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Han aparecido varias en el chat. Pepe, vi alguna que me parece muy interesante que se refiere al caso específico del preescolar, porque digamos que la dinámica dentro de lo que se ha visto, pues ha sido mucho más fácil de alguna manera, pues en secundaria, un poco más compleja en primaria, pero en preescolar sí es donde a veces se ha encontrado cierta dificultad en este momento por cómo se ha tenido que manejar la parte de la educación. Entonces había una pregunta específica en este tema y no sé si alguien quiera expresar otra pregunta en este momento. Bueno, permíteme, en preescolar es imposible. Es decir, ustedes recuerden, en definitiva, que la preescolar nace para que los padres puedan trabajar. Es decir, no es una necesidad, no es una exigencia científica que nos diga que los niños antes de los 3 años tienen que, o de los 5 años, tienen que saber unas determinadas cosas, sino que en realidad es un problema social de conciliación laboral. En Finlandia, que siempre se ha mencionado un montón de veces, los niños no van a la escuela hasta los 7 años. Lo que pasa es que tienen esas redes familia de la comunidad que les atienden y están jugando, los niños también aprenden jugando, pero no hay una obsesión por aprender me refiero contenidos, información, sino por aprender a relacionarse, aprender a entender el entorno, etcétera, ¿no? Con preescolar, lo que he dicho antes respecto a no podemos hacer nada es más que evidente. Y cuando vuelvan a la escuela, tendremos que partir de la base de que habrá que recuperar emocionalmente esa experiencia, ¿no? En entornos que sean vulnerables, donde además los abusos tienen un nivel de porcentaje alto, pues aún más claramente ese tema habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay un profesor por aquí en el chat que hablaba de que lo mejor era trabajar por bloques. Bueno, supongo que bloques se refiere a estos bloques disciplinarios, ¿no? No sé si se refiere a eso o se refiere a bloques de edades de los alumnos, pero a mí me parece, o sea, ustedes piensen en qué tipo de orden les puede ayudar que el criterio sea agrupar, integrar disciplinariamente y centrarse en los objetivos competenciales. ¿Sí? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, si no, pues para ir cerrando la sesión de hoy, no sé, alguna intervención, alguien que en este momento desee pues realizar otra pregunta a nuestro gran y querido conferencista de hoy, Pepe, que de verdad le agradezco mucho habernos brindado este espacio allá desde España. Entonces vamos a darle el paso a Silvia, por favor. Silvia. Buenas tardes. Sí, señor, ya puedo escuchar. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo me refiero a los sistemas de bloques, es que si realmente es necesario que el horario se trabaje normal como si fuera presencial, ¿sí? La intensidad horaria o que se trabaje, un ejemplo, el día lunes solo español y sociales, el día martes matemáticas, geometría, ¿sí? A esos bloques es que me refiero. Bueno, ustedes busquen la solución que les parezca más adecuada. Mi planteamiento es más que mezclen bloques, porque piensen que un alumno se puede aburrir mucho con una mañana entera solo de una asignatura. Esta idea, fíjense, esta idea de que los alumnos
ustedes tienen que cumplir de alguna manera con una especie de contrato, ¿no?, que las familias les han hecho, de cumplir un horario. Pero yo creo que las familias entenderían también mejor que ustedes tengan ese horario, aunque no necesariamente todos los alumnos estén permanentemente conectados, no haciendo cosas, sino conectados con ustedes. Por eso yo les proponía que ustedes pueden tener a grupos de alumnos trabajando, deben explicárselo a las familias, esta mañana está dedicada a eso, aunque no estén permanentemente conectados. Miren, seguramente tendrán alguna frustración o alguna mala experiencia con algún alumno que desconecte, que abandone. Es lógico que ustedes tengan miedo como de que pierdan el hábito de esa especie de disciplina, de compromiso, pero confíen en ellos. Confíen, primero porque es que están confinados. Es decir, si pudieran salir al parque y estar todo el día jugando a pelota con sus amigos, pues claro, el nivel a lo mejor de desconfianza podría ser mayor. Pero el problema es que están en casa, ¿no? Aquí las experiencias que ha habido han sido en general buenas. Y si detectan algún alumno que se descuelga, conecten con él, pero no le apliquen a todos la misma medicina. Ese es mi consejo. Pero ustedes hagan lo que por cultura, por apuesta, crean que va a ayudar más a que los alumnos tengan una buena experiencia de aprendizaje. Fíjense que lo peligroso de esta situación es que algunos salgan quemados de la escuela, que salgan aún hartos de la escuela y digan, es que no quiero volver a verlo ni en pintura. Sí. Pepe, y una última pregunta ya para cerrar esta jornada de parte de psicología. Es que nos pregunta que por lo menos cómo manejaron en España toda esta parte de salud mental de los estudiantes y de los padres de familia. ¿Cómo se manejó en España? Bueno, aquí ha habido muchas, muy diversas experiencias, ¿eh? Quiero decir que algunos no lo manejaron bien, otros lo manejaron muy bien. En general, las escuelas que lo manejaron mejor fueron las que los profesores, orientados por profesionales que en la escuela ya existían, del ámbito de la psicología, se dirigieron, hicieron estrategias de acercamiento a los alumnos para acompañarlos, para saber cómo se encuentran y, en algún caso, incluso hacia sus propios padres, ¿no?, de manera más extraordinaria. Los psicólogos, la verdad es que yo creo que tienen bastante futuro a corto plazo en España y en el mundo, porque esta pandemia va a dejar muchas heridas psicológicas. Pero fíjense que tiene más que ver en la escuela con el papel de acompañante del profesor que no con un especialista. El profesor tiene que saber y tiene que estar formado y tiene que estar orientado por un especialista. Pero el acompañamiento lo debe hacer el maestro, lo debe hacer la maestra, lo debe hacer el profesor. Listo, Pepe. Yo creo que con esto damos finalizado el encuentro del día de hoy. No sin antes agradecerle mucho su generosidad y pues el tiempo. Yo sé que es una persona que ha estado muy ocupada, no solamente en España, sino por lo menos el trabajo que está realizando en este momento en Argentina, con el lanzamiento de su último libro hace algunas pocas semanas también. Entonces sí, agradecerle muchísimo este tiempo y de verdad un agradecimiento de todas las personas que hemos estado acá vinculadas. Pues la verdad es que quiero aprovechar los mensajes que están enviando por el chat. Muchísimas gracias, de verdad, también. Para mí, pues que pueda serles útil de alguna manera, pues también me reconforta. Darles mucho ánimo, mucho ánimo. La tarea de educador y de profesor y de profesora, maestra, es excelente. Y mucho ánimo para esta situación perdón, que no podíamos prever, que no podíamos esperar y que debemos, insisto, adoptar como una emergencia. Mucha fuerza, mucho ánimo y adelante. De verdad agradecido. Bueno, muchas gracias,
Pepe, que siga cuidando muchísimo por allá, que esté muy bien. Acá la orden también para lo que requiera. A todos, pues, muchas gracias por la reunión de hoy. Ya pues podemos ir finalizando. Les voy a pedir el favor a las coordinadoras y psicología que me esperen un momentico. Y los demás, pues muchas gracias. Que la jornada de la tarde tenga un excelente trabajo esta tarde. Y la jornada de la mañana, pues ya finalizamos, que puedan descansar un poco. Bueno, feliz tarde a todos y que estén muy bien. Con ganas de volver a su ciudad. Ay, sí, ojalá pase esto rápido para poderlo volver a tener acá, Pepe. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós a todos. Hasta luego. Gracias.